Continuamos con una aplicación más de las integrales, que es el cálculo de superficies de revolución. La idea que vamos a manejar es parecida a la que trabajamos en la parte de sólidos de revolución. Si tú tienes una función que es no negativa a lo largo de un intervalo cerrado, pongamos el intervalo a, b, y hace rotar a esa curva o a esa función alrededor de un eje, vas a generar, decíamos en su momento, un sólido de revolución. Sin embargo, lo que nos va a interesar en este caso ya no es el volumen de la figura o del sólido generado, sino que ahora lo que nos interesa es la superficie que se ha generado por revolución. Ejemplo, tienes en este caso la función f de x igual a raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada, es decir, este arco. Si tú lo haces rotar alrededor del eje x, vas a dar lugar a lo que llamamos una esfera. Figura que ya tiene una fórmula predefinida para poder calcular cuál es su superficie. Si tú tomas, por ejemplo, a esta recta y la haces rotar alrededor de lo que es el eje Y, vas a encontrar como resultado que se forma un cono cuya superficie se puede calcular ya a través de la expresión pi por r por L, donde r pues es el radio y L es la altura sesgada, es decir, esta de acá. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la figura que se genera no tiene una fórmula predefinida? Por ejemplo, imagina que ahora tú tienes a esta función y igual a f de x y que vas a hacerla rotar alrededor del eje x. Si tú realizas esa rotación, vas a dar lugar a la figura que observamos en pantalla, de la cual nos interesa conocer cuál es su superficie. Para poder conocer cuál es el valor de esa superficie, de esa área, no tenemos una fórmula predefinida como sucede en los dos casos anteriores. Sin embargo, sí podrías utilizar un razonamiento similar al que hemos ya llevado a cabo en todas las aplicaciones anteriores, es decir, concéntrate únicamente en una parte de la figura y obtén una expresión que te permita calcular, en este caso, la superficie, y después apóyate de las sumatorias y de los límites para poder encontrar cuál es la expresión que te va a permitir calcular la superficie de la figura en su totalidad. Por ejemplo, voy a imaginar que en este caso hago un par de cortes transversales a la figura y que la figura que se está formando acá, nosotros la extraemos y observamos que da lugar a lo que llamamos un cono truncado. Es decir, si tú haces el corte y retiras esa parte de la figura, formas esto de acá. Nos vamos a concentrar por el momento en calcular cuál es la superficie de este cono truncado y posteriormente, ya que tengamos una expresión definida, pues vamos a regresar a la figura y encontrar ahora sí cuál es la superficie total que es de interés calcular. Bueno, la pregunta es cómo calculo la superficie de este cono truncado. Bueno, puede seguir una idea muy simple y que creo todos intuimos en este punto de la demostración. Como ya tengo la fórmula para poder calcular el área de un cono, recordando esta de acá, pi por r por L, yo podría calcular cuál es el área del cono completo, calcular después cuál es el área de este cono que se forma en la punta y restar al cono más grande el más pequeño. En consecuencia, el resultado de esa resta me estaría dando la superficie del cono truncado que estoy observando acá. Entonces vamos a seguir esa pauta para poder calcular la superficie que es de interés. Calculemos entonces el área del cono más grande. El área del cono más grande pasaría a ser equivalente a tener pi que multiplica a R2, que es el radio del cono más grande, por la altura sesgada, donde la altura sesgada sería la suma de estas dos, L1 más L. Y todo esto menos el área o la superficie del cono más pequeño, es decir, el cono de la punta, que pasaría a ser equivalente a tener pi que multiplica a R1 por su altura sesgada, que es L1. Sin embargo, la expresión que tienes aquí todavía es un tanto complicada de trabajar, así que fue esa manera de simplificarla y poder generar una integral que sea sencilla de trabajar. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar a estos términos para obtener pi por R2 por L1 más pi que multiplica a R2 por L menos pi que multiplica a R1 por L1. Ahora observamos y existen factores en común.
El primero de ellos es pi, por lo tanto extraigo a pi y obtengo pi que multiplica a R2 por L1 más R2 por L menos pi, ya retiramos a pi, entonces quedaría únicamente R1 por L1. Tenemos esta expresión. Continúo observando y nuevamente encuentro un factor en común. Entre este término y este de acá, el factor común es L1. Por lo tanto, factorizo con L1 y obtengo R2 menos R1, que multiplica a L1 y todo esto más R2 por L. Ya tenemos esta expresión que sigue siendo un tanto compleja de trabajar. Vamos a intentar simplificarla todavía más. Aprovechando que lo que estamos trabajando es un cono, observa que se están formando triángulos rectángulos y esos triángulos rectángulos, mediante semejanza, te permiten obtener la siguiente relación. R1 es a L1 como R2 es a L1 más L. Entonces, esta expresión tú todavía puedes multiplicar cruzado y obtener lo siguiente. R1 que multiplica a L1 más L y todo esto igual a R2 por L1. Desarrolla el producto que tienes acá y obtendrás R1 por L1 más R1 por L igual a R2 por L1. Ahora ese término puede pasar restando al primer miembro y obtendrás R1 por L1 menos R2 por L1. Y todo este término de acá, pues hacemos también que pase restando y obtendremos menos R1 por L. Factorizo el término común que tengo acá y obtengo como resultado L1 que va a multiplicar a R1 menos R2 y todo esto igual a menos R1 por L. La expresión que tengo acá se parece un poco a esta, sin embargo los términos están al revés. Bueno, multipliquemos por menos 1 a ambos lados y aplicando ese menos 1 a los términos que están dentro de los paréntesis pasaremos a obtener L1 que multiplica a R2 menos R1, todo esto igual a R1 por L. O sea que toda esta expresión, que es la misma que tú tienes acá, se puede cambiar simplemente por R1 por L. Entonces sustituyo y obtengo pi que multiplica a R1 por L, todo esto igual, más R2 por L. Y tenemos toda esta parte. Ahora, si observas, hay un factor común. Ese factor común es L, por lo tanto lo retiramos y obtengo pi que va a multiplicar a R1 más R2 y todo esto por L. La suma de estos dos radios te está permitiendo o te podría permitir generar un radio promedio. ¿Por qué se puede trabajar con un radio promedio? Bueno, observa lo que tienes acá. Si L, esta altura sesgada, fuese más pequeña, ¿qué pasaría con los tamaños de R1 y R2? Serían cada vez más parecidos el uno al otro. Y al ser cada vez más parecidos, pues eso te permitiría trabajar ya no necesariamente con dos radios, sino que podrías manejar pues únicamente el promedio de estos dos. Y para ello, pues requeriría sumar R1 más R2 y dividirlo entre 2. Como ya tengo la suma, lo único que hace falta es dividir entre 2, dividir entre 2 y para compensar la expresión, no modificarla, también voy a multiplicar por 2. De manera que si esto lo considero un único radio, pues esto pasaría a ser 2 veces pi que multiplica a R por L. De manera que área para ese cono truncado se puede calcular a través de esta expresión. Ahora, recuerda que esto solo fue el análisis para el cono truncado que tienes acá. A ti lo que te interesa en realidad es la superficie de toda esta figura. Por lo tanto, llevemos la idea que acabamos de manejar a la función original. Observa nuevamente la función de la que partimos. Vamos a readaptar estas dimensiones para los datos que tenemos acá. Hacemos una observación primeramente. De la parte que nosotros extraímos de la figura, esta parte está acotada por los puntos PI y PI menos 1. A PI vamos a asignar la coordenada XY, F de XY. Y al punto PI menos 1 vamos a asignar la coordenada XY menos 1, F de XY menos 1. Esas son las alturas Y que vamos a requerir en un momento. Y observa también que para la altura sesgada de nuestro cono estamos considerando
esta pequeña parte de la figura. Es la distancia que hay de este punto a este, o bien el segmento que los está uniendo. Bueno, haciendo la sustitución y calculando entonces la superficie para esta partición que nosotros realizamos, eso pasaría a ser equivalente a tener 2 veces pi por r. Recuerda que r es un radio promedio y por lo tanto pues lo vas a obtener sumando f de xy con f de xy menos 1, que son los puntos que están, las alturas y que están acotando al segmento que vamos a trabajar. Así que entonces sustituyo y obtengo f de xy menos 1 más f de xy. Y todo esto sobre 2. Y multiplicado por lo que va a ser la altura sesgada. Ahora decíamos, la altura sesgada pues es la longitud del segmento que une a pi menos 1 con pi. Dicho de otra manera, es la distancia que existiría entre el punto pi menos 1 y el punto pi. Ahora bien, vamos a todavía readaptar un poco más esta expresión porque esta distancia tú ya sabes calcularla en base a lo que se revisó anteriormente de longitud de arco. De hecho, esto es una longitud que se calcula a través, vamos a colocarlo aquí arriba, de la expresión raíz cuadrada de 1 más la primera derivada evaluada en algún x. Vamos a hablar aquí de un xy asterisco. Todo esto elevado al cuadrado y por un delta xy. Xy asterisco representa un número que se encuentra en el intervalo que está acotando. Recuerda que el intervalo que manejamos es xy menos 1, xy. Sustituyo entonces y obtengo 2 veces pi que va a multiplicar a f de xy menos 1 más f de xy y todo esto sobre 2 por la distancia que ahora se podrá calcular como la raíz cuadrada de 1 más la primera derivada evaluada en xy asterisco al cuadrado por delta xy. Con eso tú estarías calculando la superficie de la partición que realizamos, o sea, únicamente de esta parte. A este cono truncado que nosotros estamos manejando también se le suele denominar una banda. Entonces lo que hicimos fue sacar la superficie de esa banda. Sin embargo, la idea no es únicamente calcular la superficie de esa banda. Tú quieres la superficie de toda la figura que se ha generado por revolución. La idea es exactamente la misma que en los casos anteriores. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esta longitud fuese cada vez más pequeña? Es decir, en otras palabras, que el intervalo que acota xy menos 1 y xy se hiciera cada vez más pequeño. Bueno, se empieza a hacer en subintervalos cada vez más pequeños. Lo que va a suceder es que el número de bandas que se dibujen va a empezar a incrementar, es decir, se van a empezar a dibujar muchísimas bandas y una vez que tú vayas calculando la superficie de cada una de ellas y sumes el valor de todas ellas, obtendrás como resultado una aproximación de la superficie total de la figura. En otras palabras, si tú aplicas la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 2 veces pi por f de xy menos 1 más f de xy sobre 2 por la raíz cuadrada de 1 más f' de x y asterisco al cuadrado por delta xy, lo que obtienes es, decíamos, una aproximación de la superficie total. Pero tú no quieres una aproximación, quieres el valor real. Así que entre más pequeño, decíamos, se vaya haciendo el intervalo, incrementa el número de bandas que se dibujan y entre más bandas existan, mejor es la aproximación. En otras palabras, si tú a todo esto le aplicas el límite cuando la norma de la partición tiende hacia 0, lo que estarás encontrando es la superficie real de toda esa figura. Esto no es otra cosa sino una suma de Riemann que se puede representar como una integral definida. Es decir, a esto lo puedes reescribir como que superficie va a ser igual a la integral desde a hasta b de 2 veces pi por el radio promedio, el que simplemente vamos a denotar como f de x, por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado diferencial x. Y con esta expresión podemos nosotros calcular cuál es la superficie de revolución que se genera cuando la rotación se está haciendo alrededor de lo que es el eje x. Así, de acuerdo con definición número 9, si f es una función suave y no negativa, en el intervalo cerrado a, b, entonces el área de la superficie de revolución que se genera al momento de realizar la rotación de f alrededor de x será igual
al integral que acabamos de enunciar. Ahora, en caso de que f llegue a tener alguna parte negativa en el intervalo cerrado, vamos a generalizar la expresión a que el radio promedio se toma como su valor absoluto. Esta expresión que tenemos, decíamos, funciona cuando la rotación es alrededor de eje X. ¿Qué pasa si la rotación la hago alrededor de eje Y? Bueno, básicamente intercambiamos papeles y obtenemos una expresión similar. Según definición 10, entonces, si G es una función suave y no negativa en el intervalo cerrado C, D, el área de la superficie de revolución generada al girar la gráfica de G alrededor del eje Y será esta de acá. Es decir, integral desde hasta B de 2 veces pi por G de Y por la raíz cuadrada de 1 más G' en Y al cuadrado diferencial de Y. Entonces, esto es para rotaciones alrededor de eje Y. Y este de acá será para rotaciones alrededor del eje X. Por este video es todo y en el siguiente analizaremos algunos ejemplos de aplicación de este par de fórmulas.